Ministro de Educación advierte que todo lo que entrega el gobierno es gratis. Pese a restricciones, inscriben candidatura de Lula. Y Juan José Soto encabeza votaciones para Premio Novato del Año. La Policía Nacional investiga el hallazgo de un cuerpo en Pedro Brand. Buenos días a todos ustedes que a esta hora sintonizan Telecentro, el canal 13, para ver su programa Despierta RD. Su jornada de hoy, hoy es jueves ya, 16. Y 16 de agosto, jueves 16 de agosto del año 2018, nos comprometemos a ofrecerles las principales informaciones acontecidas en el mundo y en el país, y sobre todo en el día de hoy, que tenemos una programación súper especial. Nosotros vamos a analizar, vamos a ver, vamos a comentar los diferentes aspectos de los 2 años de gobierno del presidente Danilo Medina, que se cumplen precisamente en esta fecha histórica, 16 de agosto, la guerra de la restauración. Estamos hablando de un acontecimiento ocurrido en el año 1863, 17 años después de la independencia de la República Dominicana contra los haitianos, y que Pedro Santana, de manera vil, pues entregó a España, y que se ha llamado la anexión, así mismo, la anexión a España. Nunca se apagó esa llama liberadora, esa llama, la protesta completa del pueblo dominicano y también de muchos ciudadanos de Chile, de la propia Haití, de otras naciones como Cuba. Pues porque con la anexión a España comenzó la colonia Isabel II, pues a mandar aquí. Entonces, un grupo de dominicanos en el 1863 se habla de que es el acontecimiento más grande armado que ha tenido la República Dominicana. Pero tenemos mucho trabajo, mucho tiempo para hablar sobre estos temas y trabajos especiales. Tenemos algunos invitados para que analicemos cómo han ocurrido estos 2 años, incluyendo a Mari Carmen Rojas. Vamos a tener por aquí a Gilbert Guzmán, vamos a tener por aquí a José Campusanos, para hablar sobre el caso de los temas, tanto a nivel nacional, pero sobre todo del Congreso Nacional. También vamos a hablar aquí con Alexis La Antigua, y en el aspecto económico con el economista Julio Enrique Caminero. Pero yo quiero darle la bienvenida ahora a José Rivas. Buenos días, Caminero. Luz y sombra. Sí. Es el papel que tenemos para el día de hoy, el contenido, luz y sombra de este segundo año del segundo cuatrenio del presidente. Es decir, cumple 6 años en el gobierno, se repostuló y logró reelegirse en el 16, y ahora estamos a 2 años de las elecciones del 2020. Llega fortalecido el presidente de la República con una gestión de gobierno muy sentida, sobre todo sus acciones en las visitas sorpresas, que muchos dicen que no son sorpresas nada, que se preparan, pero en el ámbito, por ejemplo, de la educación, tenemos un desarrollo interesante, importante en el país, con la extensión, la tanda extendida, la construcción de escuelas. También está la modificación o los relanzamientos de los proyectos agrarios, agrícolas, la entrega de títulos permanentes tanto a campesinos como a personas que viven en edificios construidos por el gobierno desde 1962,
el transporte, también vamos a analizar el medio ambiente, en fin, las luces y las sombras de este segundo año del segundo cuatrenio que encabeza el licenciado Danilo Medina. Y como decía Caminero, hoy las actividades para recordar el 155 aniversario de la gesta restauradora, el Grito de Capotillo, 16 de agosto de 1863. Hay una serie de actividades que se van a concentrar sobre todo en Dajabón, en la zona de Capotillo, donde comenzó allí en la zona fronteriza ese movimiento popular, esa guerra de guerrillas que logró derrocar a la entonces una de las potencias más importantes, más fuertes que existía en la época. Hay que ubicarse en la época, señores. Pero hay que decir, estamos hablando de que los dominicanos éramos en ese entonces los armados, ¿verdad? Los que pelearon eso, 17,000 dominicanos. Y eso eran los restauradores, los luchadores restauradores. Y murieron 6,000. Y 4,000 de esos 17,000, ¿verdad? 6,000 murieron, 4,000 heridos y el resto fueron los heroicos, igual que ellos, ¿verdad? Tanto los muertos como los heridos, quienes lograron restablecer la restauración, la libertad del pueblo dominicano. Y nosotros éramos 17,000, pero en el caso de España eran 51,000 soldados. Y entonces con todas las armas modernas de la época, porque nosotros eran machetes y eran campesinos, no era un ejército regular. Sí. Fue que la gente se fue sumando poco a poco a esta corriente. Están tan al punto, nosotros tenemos al historiador Juan de la Cruz también. Hoy tenemos un historiador que nos va a analizar también eso, pero adelantamos que, por ejemplo, Máximo Gómez, que se dice que estuvo muy cerca de los anexionistas en términos de que incluso se quedó neutral, pero se fue a Cuba y con lo que aprendió aquí de la guerrilla aquí, entonces se convirtió en uno de los héroes. Es decir, el dominicano Máximo Gómez es uno de los héroes de Cuba. Pasó de ser villano a héroe. Exacto. Porque aquí en la República Dominicana luchó contra los restauradores. O sea, él aquí luchó con España, a favor de España. Sí. ¿Por qué? Porque él era parte de ese ejército regular. Habían cubanos, dominicanos y puertorriqueños junto con esos combatientes españoles. Y él formaba parte de eso. Ahora, cuando él salió de aquí, ya en Cuba, con lo que aprendió aquí a manejar el machete, que ya no era un hombre que utilizaba solamente para esa época, sofisticadas armas, claro. Bueno, pues liberó, fue parte de los libertadores de Cuba. Pero hay que decir que también en el día de hoy tenemos un historiador para hablar a Juan de la Cruz, el profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Del profesor, tenemos un trabajo que hicimos preparado por Noticentro en torno a este acontecimiento. Hay que hablar acerca de que en el día de hoy los ojos del país están centrados en el Congreso Nacional, donde ahí se va a elegir o se va a juramentar las nuevas autoridades. Estamos hablando de que el Partido de la Liberación Dominicana, por ser y tener el control congresual, bueno, pues ha dispuesto que Reinaldo Pared Pérez continúe un año más como presidente del Senado de la República, con Aristides Victoria Yep como vicepresidente del hemiciclo. En el caso de la Cámara de Diputados, ellos van a instalarse a las 8 de la mañana, pero no va a ser hasta las 9 de la mañana cuando van a hacer la juramentación en el Senado de la República. En el caso de la Cámara de Diputados empezarán desde las 8:45 a instalarse, porque ahí el presidente que asume nuevo es Radamés
Camacho. Es protocolar porque ya eso es llegar ahí y juramentarse. Algunos pensaban y eran los datos que se daban desde el principio, pero eso no cuajó, de que se hablaba que un sector del PRM y de Leonel Fernández con otros de otros partidos estaban buscando como dar un golpe de efecto o un golpe congresual y poner a Alfredo Pacheco como presidente de la Cámara de Diputados en el día de hoy, porque pero parece ser que no pudieron conquistar a los leonelistas a pesar de su encono y de sus enfrentamientos dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pero los enfrentamientos no llegan hasta ahí, a desoír a una línea del comité político que es quien decide estas cosas congresuales. También hay que decir que en el día de hoy también los ojos están puestos en la escogencia de los bufetes directivos de los distintos ayuntamientos. Ahí sí pueden producirse algunos problemas si no se acata la decisión de los partidos de lo que se llama la regla de oro, que fue una decisión y una creación de José Francisco Peña Gómez en el año 1994, que a pesar de haber denunciado un fraude electoral y que lo admitió Joaquín Balaguer en el año 1994 y que Peña Gómez no quiso el 2 más 2, tú 2 y yo 2, después de ese pacto por la democracia, bueno, pues Federico Antún Bache, quien era el secretario ejecutivo del Partido de la Liberación, del Partido Reformista Social Cristiano, que ya no existe ese cargo ahí en el Partido Reformista, bueno, pues se reunió a instancia de José Francisco Peña Gómez para que eran los dos partidos que tenían mayor peso en los diferentes ayuntamientos, que los controlaban casi todos ambos partidos en el año 1994, bueno, pues ahí acordaron lo que es la regla de juego, de oro. La regla de oro no es más que la escogencia del presidente de la sala capitular debe recaer en una persona del partido que gobierna la alcaldía. ¿Por qué? Porque muchos ayuntamientos, por el simple hecho de que tiene, y democráticamente eso es lo correcto, pero aquí en la República Dominicana ese contrapeso se va a problemas personales y a problemas que van más hacia allá de lo que es meramente político. Bueno, pues cuando un presidente de la sala capitular es contrario al alcalde, resulta que ahí ese ayuntamiento no crece y va en detrimento del accionar de los municipios o de los municipios que viven en ese municipio de alcaldía. ¿Por qué? Porque se entrecruzan, chocan y no hay forma de que una obra pueda realizarse porque uno se boicotea, boicotea al otro. Sí, el papel de esa medida que también se le llama la gobernabilidad de ese primer gobierno, la primera parte del gobierno, ese poder que es la municipalidad. La gobernabilidad ha venido a detener en un porcentaje muy alto acciones incluso trágicas de violencia. Hay que recordar lo que ocurrió en Piedra Blanca, en la provincia Monseñor Noel, en el Cibao, ¿verdad? Que en años pasados hubo una tragedia allí que prácticamente dividió a las familias de esa pequeña comunidad por un enfrentamiento en la sala capitular, pero lo mismo ha ocurrido en términos ya de venganza de un regidor, de un síndico que incluso
en Vallaguana, mandó a matar a uno de sus compañeros. Esa regla de oro, esa gobernabilidad ha venido a traer que pase con mucha calma, con mucha tranquilidad, en un ambiente de hermandad, las elecciones de las autoridades en los ayuntamientos. Si un síndico es del PRM, el presidente de la sala capitular es del PRM. Si un síndico es del Partido Reformista, lo mismo será el presidente de la sala capitular y así sucesivamente. Y se evita que luego la sala capitular esté boicoteando todo el tipo de trabajo que esté ejecutando el ayuntamiento de cualquier comunidad. Esa regla de oro, esa gobernabilidad ha evitado que la tragedia se esté presente y esos enfrentamientos violentos en los ayuntamientos de muchas partes que se dio y todo el mundo, bueno, lo que tiene memoria histórica saben lo que ha ocurrido en los últimos años. Hay que decir que hoy se inicia el tercer mandato, o mejor dicho, el tercer año del segundo mandato del presidente Danilo Medina, que llega con más poder y con más de ser una figura referente como presidente de la República, aunque sí también con mucho cuestionamiento de parte de sectores de la oposición, de presiones sociales como la Marcha Verde, que son parte de las cosas que hay que decir que ocurrieron en estos últimos 2 años. En el primer gobierno figuró lo que fue el movimiento de la sombrilla amarilla por el 4%, que se logró y lograron el 4%, pero hubo un presidente como fue Danilo Medina que aplicó ese 4% y sigue aplicando ese 4%, lo que ha dado como consecuencia una revolución en el aspecto de la educación dominicana, si hablamos de la construcción de los planteles escolares, si hablamos de la extensión, lo que le llaman la tanda extendida, que ha sido una creación precisamente de este gobierno y que es fundamental porque los niños no solamente reciben el pan de la enseñanza, sino que también ahí con esa tanda extendida reciben desayuno en la mañana, una merienda a las 10, reciben comida al mediodía y después a las 4 de la tarde reciben una merienda y luego son enviados. Pero además que se le enseñan oficios dentro de esas escuelas y también hay que hablar de la tecnología, que es parte fundamental de ese 4% y de esa política de educación implementada por el presidente Medina, porque se le han entregado cerca, y la meta es 1 millón de computadoras a los jóvenes, a los niños, para estudiar sus clases, lo que indica que además de la enseñanza, también la tecnología ha llegado a la educación, pero son muchos aspectos que podemos nosotros tratar y que vamos a tratar aquí durante estas 3 horas, pues vamos a estar hasta las 9 de la mañana, llevándole a todos ustedes una panorámica completa de las cosas que han venido ocurriendo en estos 2 últimos años, preparados por periodistas expertos y que cubren las diferentes áreas que vamos a tratar, además de las entrevistas que tenemos, que son profesionales, expertos en materias económicas, como es Julio Enrique, que tiene un máster, además es un economista reconocido porque ha ocupado posiciones altísimas en el tren gubernamental y que, aunque en los últimos años no ha ocupado, pero sí da charlas, da conferencias, muchas de estas cosas que están ocurriendo en el gobierno fue precisamente él como viceministro de la Secretaría Técnica de la Presidencia que la ejecutó a nivel internacional. Pero vamos a la portada de los diarios de circulación nacional
para nosotros continuar con desarrollo después del programa. Iniciando con el listín diario. Consejo Nacional de la Seguridad Social llama al diálogo a médicos y a las ARS para resolver diferencias. Sectores coinciden en la necesidad de modificar la Ley 8701 de Seguridad Social. La consulta, las ARS alegan que el pago por consulta ambulatoria es una decisión del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay un conflicto en el sector salud con esto. Agonía progresiva son los parques. Además, 271 planteles se suman a la tanda extendida. Año escolar 2018-2019 se inicia el próximo 20 de agosto. Insatisfacciones con la seguridad social en los deportes. Ese es el editorial, insatisfacción con la seguridad social del Listín Diario. País vence a México y sigue invicto en Copa U23 de voleibol femenino. Ese es el voleibol. También el vertedero, dolor de cabeza de Puerto Plata. El vertedero a cielo abierto, ubicado en la entrada de Puerto Plata y a 300 metros del muelle turístico y de cruceros de Maimón, todavía ardía ayer, lo que preocupa a sectores representativos de la provincia que reclaman con urgencia su eliminación inmediata debido a que está afectando el turismo, la salud de la población y la economía de la zona, de esa zona. Allí se depositan a diario cerca de 200 toneladas de desperdicio. Y entonces conmemoran hoy en Santiago y Dajabón gesta restauradora. Inscriben la candidatura de Lula da Silva pese a estar preso. Partido de los Trabajadores Dominicanos. Ahora hay con una alianza con otro partido progresista que también apoya a Lula da Silva. Y la verdad es que la bellaquería se devuelve. Sale en todas partes. Y se devuelve también. Porque aquí, en el caso de Lula da Silva en Brasil, ¿verdad? Estamos hablando que esa bellaquería contra Lula da Silva es para que él no vuelva a ser presidente. Un hombre que lo acusan de lo único que se le acusa es de haber obtenido o que le regalaron un apartamento que ni él nunca lo usó, ni se mudó, ni tampoco está a nombre de él. Explícame. Eso es una manera de cerrarle el paso a Lula da Silva, pero allá en Brasil están dispuestos a tirarse a la calle. Sí. Para llevar a este hombre a la presidencia. Porque entre las estrategias contrarias a Lula da Silva, lo que hicieron fue adelantar al 15, creo que al 15 de agosto, ayer, las candidaturas. Entonces, como hicieron eso... Lo inscribieron. Lo inscribieron. Sí. Está ahí inscrito ya. Y Dilma Rousseff también va a ser senadora. Sí. Continuamos con los titulares del periódico Listín Diario. Una metrópolis enferma. Guerra se perfila como el área de expansión del Gran Santo Domingo. El municipio de Guerra está a 50 minutos del centro de la capital y representa la mayor opción para la expansión del Gran Santo Domingo, según expertos urbanísticos. Abren puesto de vigilancia para control de rutas en frontera sur. ¿Usted sabe dónde es eso? Los pilones. Cuando usted va camino hacia el sur y cruza Maní, ahí están todos los pilones. Sí. Bueno, pues antes de los pilones, no los quitaron. No, claro que no. No lo quitaron, antes. Ahí están todos la gente con los pilones y entonces ahí se erigió un instrumento, un edificio de 3 plantas ahí para la seguridad, para el sistema de seguridad, claro. Fronteriza y control de drogas, todo eso. Sí.
Ahí está. Drones serán usados en labores de vigilancia. Estos son los titulares del periódico Listín Diario. Veremos qué tiene. El periódico Hoy, en las deportivas, el favorito en la encuesta para el novato del año es Juan Soto, un dominicano que está acabando en las grandes ligas. En uno de los titulares del periódico Hoy es una pregunta. ¿Medidas dictatoriales en los Estados Unidos? Productores reclaman quitar barreras, impiden competir. Presidente reitera admiración por los próceres de la restauración de la República. Estamos a 155 años de aquella gesta, 1863-1865. El puesto de chequeo de los pilones fue inaugurado ayer con la presencia del presidente de la República, Danilo Medina, y los altos jefes militares de la defensa de República Dominicana. Superintendencia favorece reforma de la Ley de Seguridad Social. Las agrupaciones políticas tienen que adecuar sus estatus a la nueva ley de partidos. Estas y otras informaciones usted puede encontrarla en la edición de hoy del periódico Hoy. Y vamos a ver, ¿qué no tiene? El Diario Libre. Por aquí, Diario Libre. Medina. El presidente Danilo Medina llega a 6 años de mando con obra palpable y reclamos contra impunidad. Los empresarios señalan sus logros y principales retos, resaltan necesidad de firmar pactos eléctrico y fiscal. Funcionarios evalúan como notables ejecutorias de Danilo Medina. Inicia nueva legislatura, regla de oro en cabildos. También de la guerra se vio en Capotillo, de la bandera de fuego ondear. Esa es una de las frases que tiene el himno nacional. Que se canta muy poco esa parte. Se canta muy poco. La segunda de parte. La guerra se vio en Capotillo, la bandera de fuego ondear. Hoy se cumplen 155 años del inicio de la guerra restauradora con diversos actos encabezados por la Comisión de Efemérides Patrias y las gobernaciones de Santiago y de Jabón. La contienda finalizó el 11 de julio de 1865 tras la salida definitiva de las tropas españolas. Con la victoria de los criollos se restituyó el Estado Dominicano, nacido el 27 de febrero de 1844, mancillado por Pedro Santana. Señores, Pedro Santana. Pero vamos a analizar con el historiador las condiciones históricas que había antes de esa acción de Pedro Santana. Bueno. Eso hay que analizarlo ahí. Se esperan, usted es santanista. No soy santanista, pero quiero ser lo más equilibrado posible, porque Pedro Santana también fue el hombre del 44. Fue el hombre del 44, pero y además de ahí es que salió, digo, de ahí no fue que salió, pero sí, una de las frases que dice, no es como tú empiezas, sino como tú terminas. Sí, termina. Pero ahora, vamos a analizar las condiciones de la sociedad dominicana en esa época. Y quiénes fueron a España a negociar. Pero no justifique. No estoy justificado. Eso no se justifica. Se esperan, si te estuviera oyendo Álvaro Albelo. Sáquelo del aire. Sácalo del aire, traidor. Se esperan cambios en gobierno y militares. Pero el presidente regularmente no lo hace ya, eso se perdió. De agosto. Eso era Balaguer, eso fue Balaguer. Por ejemplo, en el caso del ministro, por un asunto porque el escalafón, que se llama. El escalafón ya cumplió 2 años y ese tipo de cosas, pero eso no lo hace el 16 de agosto. Sorprendería el presidente si hace eso. Santo Domingo, lugar hostil para los ciegos. También en otros titulares, la mayoría otro paso en lucha contra dopaje, sacan abono orgánico de las letrinas. Ajá. Trayectoria apuesta al contenido de televisión que deje un legado y muertes de recién nacidos en aumento.
Estos son los titulares del periódico Diario Libre. Veremos qué tiene el día. Fue el día, cayó el día. Danilo afronta desafíos en año séptimo. Su gestión está salpicada por denuncias de casos de corrupción y demandas sociales, además de un conflicto interno en el PLD. El gobierno recalca sus logros de 6 años por diferentes medios. Cabrera Ruiz pagaba $20,000 por víctima. Los rivales que eran mandados a matar fueron considerados como soplones por la red del narco. Defensa instala puesto para la vigilancia en Sur. La seguridad es el segundo que se pone en servicio. El primero fue en la zona de Jicomé, en Mao. Se procura el combate del crimen organizado, del narcotráfico y del contrabando, además de garantizar la seguridad interna del país. En el sumario, ha llegado el momento para la reforma de la Ley de Seguridad Social. Eso lo dice Pedro Luis Castellano, titular de la CISALRIL. Abogados desconocen acuerdo de Embraer y los supertucanos. Almuerzo, agropecuarios temen colapse economía. Inicio de docencia, educación. Prohíbe venta de insumos escolares que deben llegar gratis a la población estudiantil. En presidencia, cambios en Paraguay. Cuba en su prueba 3G, gratis para móviles sin fecha para su uso. Y Robinson Cano, luego de dejar de jugar 80 juegos en Grandes Ligas, dice, fue duro ver partidos por la televisión. Esas son las informaciones que extrae en primera plana el periódico El Día. Vamos a ver quién continúa. ¿Quién continúa? La bella. Caribe y además de eso, Darle la bienvenida a Loreni. Bienvenida, Loreni. Despierta RD, aquí estamos con ustedes hoy, jueves 16 de agosto, iniciando el 7º año del presidente Danilo Medina. Y el Caribe nos dice, conmemoran hoy 155 años de la restauración de la República. Una fecha histórica, heroica de nuestros guerreros dominicanos. Ahí ven la foto principal que destaca trabajadores de las cámaras legislativas y miembros del cuerpo de bomberos de la capital, trabajando en la colocación de las banderas en la plaza frente al Congreso Nacional, a propósito de conmemorarse hoy el 155 aniversario del inicio de la guerra para restaurar la independencia de la República del 1863 al 65, caramba. La era del danilismo, óigame qué titular La era del danilismo ha eclipsado planes de Leonel. Estamos en la era de Danilo y no nos hemos dado cuenta. ¿No te has dado cuenta tú? Yo sí sé que de Danilo. Tú estás en la era de... O sea, que le falta mucho todavía. Firmó el pacto de las corbatas azules para rehabilitarse como aspirante a la presidencia, pero el grupo de Medina parece dispuesto a cerrarle el paso. Sigue Medina activo. Navarro dice que el PLD debe asumir las causas sociales. El ministro de Educación afirma que tiene el perfil que anuncia los cambios que deben producirse en el partido. Legisladores y alcaldes elegirán hoy sus bufetes. La atención del país está centrada en la escogencia de los bufetes directivos de las cámaras legislativas y los cabildos. Viven pesadilla de haber sido violadas por su padre. 2 de las 4 hijas de Juan Rodríguez, exdirector de Interior y Policía en Santiago, lo acusan de violarlas a todas. En lo que va de año, barbaridad. Así mismo es. Dice aquí, han muerto 1.965 recién nacidos. Siempre destaco el tema de la muerte neonatal y lo que tiene que ver su vinculación a la alimentación exclusiva de la leche materna. Señores, está intrínsecamente ligado la muerte neonatal con el tema de la lactancia materna y hay un porcentaje muy mínimo de mujeres que lactan exclusivamente. Dice el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud que hasta el 28 de julio se registraron 431 muertes neonatales, más que en el mismo periodo del 2017. Y por último, cerramos aquí con el presidente Medina nuevamente y el ministro de Defensa, el teniente general Rubén Darío Paulino Sem, que estaban ahí inaugurando el puesto en el control, de control en el sur.
Dice que los ministros de Defensa, de Interior y Policía, junto al presidente, dejaron inauguradas ayer las instalaciones de la Fuerza de Tarea Interagencial Los Pilones en los límites de Peravia y Asua. Estas son las principales informaciones del Caribe el día de hoy. Veamos qué nos tiene. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Ya no tenemos más periódicos? Vamos a una pausa. No hay como 15 más periódicos. Anda, yo que me estaba emocionando. Ah, no, porque usted llegó ahora. Pero eso es. lo que pasa es que me quedé con las ganas. No, cualquiera. Dale ahí. Cualquiera. Bueno, vámonos entonces a la primera pausa. Recuérdese que estamos en una programación especial donde estaremos aquí hasta las 9 de la mañana. Vamos a desarrollar todos los temas, una evaluación de los 2 años de gobierno de Danilo Medina, también en el aspecto congresual, en el aspecto económico, en el aspecto de la educación. Tenemos un historiador para hablar sobre la fecha de la restauración, que recuérdese que fue del 16 de agosto del año 1863 hasta el 1865, donde 17,000 dominicanos, bueno, pues prácticamente sin nada, con machetes y cuchillos, enfrentaron a un ejército de 51,000 españoles que llegaron aquí a la República Dominicana porque era su isla. Aquí se la anexó Pedro Santana 17 años después de que la República Dominicana se convirtiera en República Dominicana del yugo haitiano. Nos liberamos, bueno, pues nos anexamos a España. Todo eso es una historia que vamos también a contarle y no se vaya. Esta es la primera pausa. Volvemos en breve. Luego de la pausa, noticias nacionales e internacionales, deportes, salud, espectáculos, todo esto y mucho más. Quédese en sintonía. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube. Despierta RD, gracias por estar con nosotros siempre en sintonía fiel con este espacio en Telecentro Canal 13 y para los Estados Unidos y todo el mundo a través de Telemicro Internacional. Gracias por el favor de su sintonía hoy, 16 de agosto, conmemorando el 155 aniversario de la Guerra Restauradora, que me encanta este tipo de temas de historia porque nos recuerda nuestro origen, la Tercera República en ese aspecto, ¿verdad? La segunda. No.
Es decir, la primera fue 40. No, la primera fue Núñez de Cáceres en el 21. Fue efímera, la segunda, eso, pero fue una ahí no había independencia. condiciones. Independencia efímera. Núñez de Cáceres, Duarte y los eso fue un restauradores. invento de Núñez de Cáceres. No. Aquí ni gente había con esa época. No. Está en la historia registrada como la independencia efímera. No le resten al primero o al destacado periodista. Oye, ¿cómo se iba a llamar? Haití español. Sí, no me le resten. Así era que se iba a llamar. A Núñez de Cáceres ni nombre tenía, ni nombre. No me le resten. Y después salió corriendo para Venezuela y jamás volvió. La España boba. Sí, la España boba. Perdón. Una cosa es la España boba. Dime. Te van a picar. Recuérdese que ayer hablamos de que íbamos a analizar la ley de partidos, ¿verdad? Mire, esa es la ley. La ley ya. No, ya tú la tienes. No, la ley, mire, esa es la ley. Y usted ve esos dos punticos que están ahí. Esos dos señalados que está ahí, vamos a hablar, pero más adelante, porque esta es una de las leyes que en estos dos artículos que están ahí, se supone que esto es para que haya equidad, sí, ¿verdad? Y transparencia. Pero esto es lo más importante. No. La manzana de la discordia. Esta es lo que provoca. Esto solamente ocurre en Cuba, en un gobierno de Fidel Castro, en un gobierno dictatorial como en algunos lugares como Chile. ¿Usted le está diciendo dictador al presidente? No, al presidente no. Yo estoy diciendo esta ley porque el presidente la promovió, pero él no fue que colocó eso ahí. Exacto. El que colocó eso ahí fueron legisladores. Y te voy a decir, esto que está aquí, lo que provoca, bueno, vamos a analizar ahorita. Señores, vamos ahora, mientras todavía no analizamos eso, vamos a conocer, empezar inequidad con los resúmenes del día, empezando con nuestro compañero Julio Vargas, que nos da el reporte de lo que está pasando a nivel nacional. Adelante, Julio. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano, José Jacín Frappier, emplaza al gobierno a buscar los recursos que sean necesarios para la celebración de las primarias que ordena la ley de partidos políticos. José Jacín Frappier cree que el dinero para las primarias tiene que garantizarlo el Estado. Es obligación del Estado Dominicano proveer los fondos a la Junta Central Electoral para celebrar lo que dicta la ley. Esto no es un capricho de nadie, esto es una ley. La ley de partido político vino a llenar en un 90% todas y cada una de las debilidades que tienen los procesos electorales. Con la ley de partidos habrá más organización interna, por ello dicen esperarán la decisión que adoptará el Superior Electoral. El Ministerio de Educación precisa que todo lo que entrega en las escuelas es totalmente gratis, al tiempo de solicitar a la Asociación Dominicana de Profesores a colaborar para que el año escolar próximo a iniciar se desenvuelva en sosiego. Tras anunciar que el inicio del año escolar es el próximo lunes 20, será en Atomayor, el ministro de Educación alertó a los directores distritales y regionales para que monitoreen las entregas de uniformes y demás insumos en las escuelas que dicen son gratis. Es necesario aclarar a toda la familia dominicana que tiene sus hijos en las escuelas que el uniforme que está entregando el Estado Dominicano a través del INAVIE es totalmente gratuito, es decir, la camisa azul y el pantalón café. Espero que sea un año escolar con tranquilidad, con sosiego en toda la escuela dominicana. Dijo que en el año escolar 2018-2019, Educación seguirá incluyendo colegios privados en la cogestión, fortaleciendo la formación de los profesores, integrando a los padres a la escuela y construyendo planteles. La Oficina de Atención Permanente de la Romana aplazó para el próximo 22 de este mes el conocimiento de las medidas de coerción contra Jesús Pascual Cabrera y otros 15 miembros de su banda, dedicada al sicariato y al narcotráfico, cuya cabeza operaba desde la cárcel. Además, el juez de la Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el martes 21 el conocimiento de la medida de coerción contra otros 5 acusados de pertenecer a la presunta banda de Pascual Cabrera Ruiz. El magistrado pospuso la coerción para que esté presente Juan Peña Taveras, uno de los encartados, quien alegadamente era el coordinador de la red de sicariato. Los demás presos son Víctor Fernández, Miguel García, Miladis García y Kerlin Hernández.
La policía investiga el hallazgo del cadáver de una mujer que el pasado día 7 fue reportada como desaparecida. El cuerpo sin vida de Milagros Rodríguez Abreu fue hallado en estado de descomposición en un solar próximo a la entrada del municipio Pedro Brand la tarde del pasado sábado, pero no fue hasta hoy que lograron determinar que se trataba de la señora. En el resumen de Noticias Nacionales para Despierta RD, Julio Vargas. Gracias, señor Julio, y de inmediato con el resumen de noticias que vienen de provincia, a cargo de Yulisa Reyes. El Tribunal Colegiado del Departamento de Justicia de Atomayor impuso 15 años de reclusión a Francis Vargas Mejías, alias Cacaíto, esto por matar de un disparo en la cabeza al cronista deportivo Rafael Cruz López. Vargas Mejía cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación, CCR, en Higüey. Se recuerda que el hecho ocurrió el domingo 19 de julio del 2015 en esa ciudad. Los abogados del comunicador asesinado informaron que apelarán la decisión de los jueces tras entender que la pena debió ser mayor, alegando que habían pruebas suficientes para una condena de 30 años. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanentes de San Francisco de Macorís impuso una fianza de 300,000 pesos y presentación periódica al chofer que golpeó a un coronel de la Policía Nacional mientras se realizaba una parada cívica frente a la sede del ayuntamiento local. La medida fue dictada contra José Manuel Cáceres, quien dio una trompada al coronel Eusebio Escolástico. La audiencia se efectuó bajo un fuerte dispositivo de seguridad y decenas de choferes y allegados a Cáceres se encontraban frente al Palacio de Justicia exigiendo que su compañero sea liberado. En las provinciales de Despierta RD, Yulisa Reyes. Muchas gracias a nuestra compañera Yulisa Reyes por su reporte de noticias provinciales. Ahora, a partir de ahora comenzamos a hacer los resúmenes, las evaluaciones de los periodistas en torno a qué ha hecho el gobierno en los últimos 2 años. Ahora les toca a Wilker Pujols en su trabajo que hizo en torno a los logros deportivos en los últimos 2 años de gobierno de Danilo Medina, en este caso de Danilo Díaz. Vamos a escucharlo. Al igual que en otras áreas, durante el periodo 2017-2018 en materia deportiva, el gobierno del presidente Danilo Medina se enfocó en trabajar 3 ejes de gestión, teniendo como punta de lanza el establecer el deporte como marca país y como derecho fundamental. Y para lo cual, desde el Ministerio de Deportes, encabezado por su titular Danilo Díaz, se trabajó arduamente en un amplio programa de recuperación del espacio urbano. En estos 2 años, bueno, tenemos una de ellas es el deporte como marca país, que es los resultados que hemos venido recibiendo de nuestros protagonistas, nuestros héroes, que han hecho realmente, que son nuestros embajadores, que han hecho entonar tantas veces nuestra nota de nuestro himno internacionalmente, izar nuestra bandera tantas veces. Yo creo que esa va muy bien, esa parte que tiene que ver con el deporte como marca país. Hemos apostado a eso, ese es uno de nuestros ejes. Otro de nuestros ejes es el deporte como derecho, y en eso hemos estado trabajando, recuperando espacio urbano. Nosotros hemos intervenido en más de 1,000 comunidades. Asimismo, el gobierno ha destinado cuantiosos recursos en la rehabilitación de las instalaciones de los deportes de alto rendimiento, como manera de robustecer las posibilidades de que el país siga teniendo buena representación en los deportes de alta competición. Hemos impactado en muchas instalaciones, por ejemplo, con la colocación de piso, de tabloncillo, del piso plástico para la práctica del deporte en por lo menos 18 bajo techo. Hemos también recuperado el Palacio de los Deportes, un proceso de recuperación del mismo. No lo hemos convertido en arena, pero hemos logrado que se pueda jugar el baloncesto allí. Y el torneo de baloncesto que tenía años que no se realizaba ya, se realizó este año en el Palacio de Deportes. Igualmente, en el Estadio Olímpico, bueno, hemos hecho una recuperación en lo que tiene que ver para que cumpla con los requerimientos internacionales de que se pueda jugar fútbol
partido internacional. Los Juegos Nacionales y Escolares sin duda constituyen otra de las grandes conquistas obtenidas en el periodo 2017-2018 y que es hoy una realidad gracias al apoyo a la juventud dominicana. En todo el sistema educativo dominicano, el deporte será una piedra angular para el desarrollo de los estudiantes. El respaldo a los Juegos Salesianos, torneos interbarriales y la reparación y construcción de canchas y demás espacios de sano esparcimiento público fue otro de los ejes fundamentales en materia de deportes llevado a cabo el último año. A esto se suma la alianza estratégica llevada a cabo entre el Ministerio de Deportes y el Instituto Nacional de la Vivienda para dignificar la parte humana de los atletas, acción que a pesar de las críticas de algunos sectores ha sido bien recibida por sus principales beneficiarios. Siento muy agradecido con Dios, agradecido con todas las personas que han aportado para que esta casa esté construida, agradecerle al INVI, al Ministerio de Deportes, Comité Olímpico, Creso, Miguel Florián y a todo el que ha aportado, al plan social, a todos los ingenieros. De verdad me siento muy agradecido, muy bendecido, ya que este era un sueño y hoy es una realidad. De verdad que a Dios pedirle mucha vida y salud para seguir cosechando éxito y seguir ayudando a nuestra familia. Hasta la Biblia habla de que todo aquel hijo que ama a sus padres y sobre todo a su madre, el Señor lo va a recompensar. Y he aquí un hecho. El gobierno haciendo la construcción a través del INVI, el ministro de Deporte haciendo la coordinación y todas las autoridades de aquí orgullosos de darle a la familia de Audrey Nin aquí en su natal Barahona un techo digno. Otro de los grandes logros en materia deportiva durante estos 2 años es el denominado Pacto Nacional del Deporte, que se lleva a cabo mediante la concertación de acuerdos interinstitucionales para no solo ir en rescate de las instalaciones deportivas, sino también para robustecer la inversión que en materia económica se hace a los atletas de alto rendimiento y seguir apoyando lo que se hace de cara a los compromisos internacionales. En un resumen especial para Noticentro, Wilker Pujols. Para hoy jueves se espera que la vaguada se coloque ante la porción central y oriental de la República Dominicana. Esta seguirá generando cierta inestabilidad atmosférica. El viento del este-noreste y los efectos locales, calentamiento diurno y la orografía de la isla producirán leves aumentos de la nubosidad, acompañados de chubascos y algunas tronadas en varias provincias de las regiones noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. La ONAMED informa que se ha formado la depresión subtropical número 5. Está localizada a unos 1.630 kilómetros al oeste de los Azores. Presenta vientos sostenibles de 55 kilómetros por hora y se mueve al norte a 7 kilómetros por hora. Este sistema meteorológico, por su ubicación y desplazamiento, no ofrece peligro para la República Dominicana. Gracias a Glorio Ceballos. Es José Rivas, perdón. José Rivas. A él le gusta que sea Glorio. Pelea. Aquí hay que matarlo. Como dice Hipólito Mejía, hay que arrancarle el pecuezo. Hay que arrancarle el pecuezo para ganarle la convención interna. Y parece que Luis está afilando ahí. También el cuchillo. Sí, está afilando para cortar. Para cortar. Pues resulta que aquí también José Rivas pelea por mi tiempo. Por su tiempo, el informe del tiempo. Mire, nosotros, recuérdense que le hablamos de que hoy era un día muy especial, un programa muy especial en torno a una evaluación de los 2 años de gobierno. Danilo Medina tiene 6 años en el poder. De estos 6 años, bueno, pues hoy se cumplen 2 del segundo mandato. Nosotros, desde diferentes ópticas, vamos a tratar, ¿verdad?, los diferentes temas. Pero yo quiero resaltar una cosa. Si hay un canal de televisión, un noticiario como Noticentro, que tiene figuras de talento entre su personal, eso es Noticentro. Los viernes yo he querido darle participación a nuevas figuras de Noticentro, de Telecentro. Nosotros tenemos mucho talento y nosotros aquí desarrollamos. No somos egoístas, le damos participación. Por aquí
han estado Cristian Cabrera, talentoso periodista. Por aquí también viene Patricia Pérez, una morenita, así como usted la ve, pero inteligentísima y también una buena periodista. Pero también ustedes van a ver después de la pausa, cuando retornemos después de la pausa, a dos talentosos periodistas con categoría de estar aquí diariamente. Y yo voy más lejos, hasta a nivel internacional, analizando las cosas del país. Y me refiero a dos figuras periodistas veteranos. Gilbert Guzmán, quien es le decimos el palero, porque siempre está escudriñando las noticias, buscándolas y sacándolas a donde sea. Pero tenemos también una mujer que si hay 190 diputados y 32 senadores, ella es la 191 en la Cámara de Diputados y la 33 en el Senado de la República, porque desmenuza las noticias congresuales, pero también en el área de la justicia, porque se cubre. Y es una talentosa periodista también, además de bella, de Noticentro, además de bella. Y no puedo dejar tampoco de lado a José Campuzano, quien es también un hombre de Telemicro. Importado, salió de aquí. Importado, que también vamos a analizar los temas. Vamos a hacer una pausa y luego retornamos con ellos tres y nosotros también. Y tras la pausa, retornamos con un amplio contenido de informaciones. Quédese, que aún queda mucho más. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.